Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En la hora que se esté viendo este video, vamos a hablar sobre el caso de homicidio por intoxicación etílica en el evento social. Nuestro implicado y occiso tiene de nombre Juan Pérez, de sexo masculino, con la edad de 36 años y un peso de 78 kilogramos. En este caso, se van a hablar sobre el consumo de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, se recalcan las bebidas que estuvieron implicadas en este caso. El vino tinto de 500 mililitros con un 13,5% grados de alcohol. Una cerveza de 600 mililitros con 5% de alcohol y whisky de 150 mililitros con 40% grado de alcohol. Tuvo un aproximado tiempo de consumo desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, 4 horas aproximadamente. En este caso, también hay que tomar en cuenta varios puntos, como la aceptación de riesgos que se tienen al momento de consumir alcohol en un evento social, ya que es muy normalizado que en estos eventos hayan bebidas alcohólicas como no alcohólicas y cierto tipo de sustancias que quizás sean sujetas a fiscalización, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo soy Ashley Barahona. Buenos días a todos nuestros oyentes. Yo soy el perito Isaías Gutiérrez. Vamos a explicarles la cronología de los eventos del caso. Empezamos que a las 6 de la tarde inició el consumo de vino, la primera bebida, en una reunión familiar en el domicilio privado. A las 7:30 se introduce la segunda bebida alcohólica, un- un- una cerveza, una no, varias. A las 9:30 se ingirió 150 mililitros de whisky para un brindis. Finalmente, a las 10:15 ocurre el primer accidente violento en el lugar, que finalmente es lo que acabaría en el homicidio. A las 11 de la noche del mismo día, finalmente llega la policía y a las 11:30 se realiza la prueba de alcoholemia a Juan Pérez. Eh, Adicionalmente a esto, se ve que la víctima falleció por herida. A continuación, los testimonios. Voy a la recopilación pues, de los testimonios presentes, más o menos unas 15 personas, entre vecinos, conocidos, familiares, etcétera. Entre esos testigos claves aportan, o sea, de gran información tres, que es la hermana que es de la víctima. Esta nos relata y nos informó que Juan inició pues muy sonriente, muy tranquilo dentro de este momento, pero ya con el pasar de los tragos del whisky, él se puso de una forma más grotesca, más agresiva. Eh, y así, eso fue más o menos de las 10. Ya, el segundo invitado, pues nos contó que dice que Juan parecía muy exaltado y también discutió con él, y luego yo vi que él como lo empujaba muy fuerte a la víctima, pues. Y el tercero, pues sería como que el vecino, y él nos cuenta que dice que escuchó gritos dentro de las 10:15 y hubo un momento, una fracción de silencio por un instante y al momento sonó un golpe fuerte contra el suelo. También tenemos evidencias físicas en la escena, pues que cuentan con todas las botellas que vienen a ser de vino, de cerveza, de whisky con pequeñas cantidades correspondientes en los análisis. También encontramos ropa con manchas de sangre y destrozos pues por toda la casa, como normalmente. Haberte interrumpido. Yo te tengo una pregunta, si digamos, más o menos la hermana o algún vecino cercano, no sé, dijo algo más de que si él es muy agresivo cuando toma, como cuando consume alcohol, o fue una situación bastante extraña, no sé, y qué edad tenían las víctimas. Bueno, no las víctimas, sino los testigos que estuvieron ahí presentes. ¿Hubieron más estragos, más problemas con otras personas que llevaran a este conflicto o algo? Claro, pues la hija nos comentó en este caso
que rara era la vez que él se portaba de una manera inadecuada frente a personas, pero ella también trata de comprender por qué él estaba en un grado de alcohol, pues exactado, como quien dice. Y también una de las víctimas nos comentó que también aparte de que él haya pues discutido con él, discutió pues también con la mujer y por eso también él tuvo que retirarse y hubo un conflicto entre los dos. Análisis más se basa en la responsabilidad que tuvo Juan Pérez en este caso. Cabe recalcar que bajo los efectos del alcohol, él causó la muerte de otra persona durante esta reunión social. En un artículo de COIP, exactamente en el artículo 140, este hecho se puede decir que fue un homicidio doloso. En este caso, ya que hubo una acción directa y violenta que terminó con la vida de la víctima. Aunque la prueba de alcoholemia nos confirmó que hubo una intoxicación con 1.5 gramos por litro, el artículo 36 del COIP nos dice que la intoxicación voluntaria no elimina la responsabilidad penal. ¿Qué quiero decir con esto? Que de él haber bebido por decisión propia no justifica ni disculpa su conducta violenta. También esto del tema de la alcoholización y todo pudo haber considerado un atenuante, siempre que haya pasado parcialmente su capacidad de autocontrol, cosa que no se vio. También si tomamos en caso los testimonios, él pasó de mostrarse tranquilo a mostrarse ya un poco más agresivo. Pero en ningún momento él perdió totalmente la conciencia de sus actos. Por eso podemos decir que su comportamiento fue consciente y dirigido hacia la víctima. Bueno, en temas legales, el consumo de alcohol puede explicar una alteración emocional. A cualquier persona le puede pasar, pero esto no le exime de la culpa, porque cabe recalcar de nuevo que terminó en la muerte de una persona. Hubo una víctima debido a sus actos. Entonces, hay que aclarar que el alcohol influyó mucho en su conducta, pero esto no es una excusa para el homicidio que se cometió. Y quisiera saber qué opina el otro abogado del caso. ¿Qué tal? Buenas noches. Dentro del caso, mi principal es el procedimiento judicial, donde debemos garantizar el derecho de la defensa, en este caso el señor Pérez. Debemos verificar bajo procedimientos de manera obligatoria tanto científicos como humanos al mismo tiempo. Lo que hicimos en este caso primero fue asegurar que se haya verificado todo, se comprobó el consumo de vino, de cerveza, de whisky, donde se realizó la prueba de alcoholemia. En esta prueba arrojó un resultado proyectado de aproximadamente 1.5 gramos por litro, que no es un número de detalle, pero es el centro de esta defensa. Dentro de este juicio nos dice que está comprometido, que el proceso legal exige una verificación, que si no hubo una alteración dentro de la capacidad mental, un impacto dentro de las funciones cerebrales superiores, especialmente el juicio, la inhalación y el control emocional, hace que el consumo sea un poco mayor durante esas 4 horas, y lo que hizo que el alcohol también a su tiempo llegara a una altura pico en la cual justo antes del incidente lo llegó a hacer falta de su control. Pero mi argumento procesal es el siguiente, que durante el procedimiento se debe distinguir entre el acto inicial de beber y la capacidad del control en el momento del delito. Como mi abogado anteriormente dijo, la ley reconoce que la intoxicación no exime una responsabilidad, pero sí es un factor atenuante, en la cual se evalúa el consumo etílico, por lo tanto llega a un cumplimiento del debido proceso, solicitando que se aplique esa atenuante, una pena justa que debe ser proporcional durante la capacidad del control. En este caso, Juan Pérez tenía un momento de intoxicación grave. Como médico voy a centrarme más a hablar sobre el efecto neurotóxico del alcohol y la disminución del autocontrol. El alcohol, al ser un depresor del sistema nervioso central, ejerce un efecto neurotóxico que afecta significativamente las funciones del cerebro superiores,
El nivel estimado de alcoholemia sobre 1,5 gramos por litro en la sangre está clasificado como una intoxicación grave y tiene un impacto directo en áreas clave del cerebro. Específicamente se ven comprometidas funciones como el juicio, la inhibición y el control emocional. La disfunción de estas habilidades que se asocian con las funciones ejecutivas del lóbulo frontal, lleva a una dificultad para organizarse y tomar decisiones adecuadas. La intoxicación alcohólica aguda a niveles elevados puede producir una pérdida del autocontrol, enlentecimiento mental y alteraciones de la percepción. Esto puede desencadenar un aumento en la agresividad y la incapacidad para valorar las consecuencias de las acciones. La represión de los mecanismos de detención del peligro y la disminución de la empatía pueden contribuir directamente a comportamientos agresivos. En niveles superiores de 1 gramo por litro se pueden observar. Como médico, también doy mi punto de vista que, sobre que saqué mis análisis, puedo afirmar que el consumo de alcohol que la persona tuvo, en este caso, fue progresivo. ¿Cómo va a combinar vino y cerveza y whisky al mismo tiempo? Eso es, y aparte, un aproximado de 4 horas. En esta ingesta constantemente provocó que el implicado alcanzara un nivel máximo de intoxicación justo antes del hecho violento, lo que tuvo un impacto directo sobre su sistema nervioso central. En ese estado que la víctima se encontraba, el alcohol alteró todo el juicio y redujo el autocontrol de la persona y aumenta la impulsividad y la agresividad que tuvo en ese momento. Como un punto de vista mío, puedo decir que el acusado se encontraba en una intoxicación etílica severa, la cual explica su pérdida de control emocional y comportamiento violento que terminó en homicidio, lamentablemente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el método de Whitman, que es un método, es uno de los más utilizados en la toxicología forense para determinar concentración de alcohol en la sangre. Em, Este es un procedimiento químico clásico que permite calcular la cantidad de alcohol etílico en una muestra biológica, generalmente en sangre mediante reacciones de oxidación por etanol. Les voy a compartir pantalla para que vean la, la fórmula que se utilizó. Bueno, aquí podemos observar la fórmula, que en este caso sería la presente. Cada una representa un estimulado, la cantidad de alcohol en el punto ingerido en gramos, el coeficiente de distribución, en este caso el sexo era de hombre, entonces el grado sería de 0,8, el peso corporal en kilogramos, la tasa de eliminación promedio, el tiempo transcurrido en el inicio del consumo hasta el momento del análisis. Los pasos a calcular serían el siguiente, ya que ingirió vino tinto, cerveza y whisky. El alcohol, en este caso sería el gramo, por el volumen, que sería los mililitros, por la graduación, que es el porcentaje, y se lo multiplica por el 0,78. El total da 124,2 gramos de todas estas sustancias, la cual se calculó de la fórmula, y como resultado nos daría de que esta persona haya consumido 1,5 gramos de alcohol, lo cual es algo excesivo. Mi nombre es Estefanía y yo le voy a hablar sobre el informe de la investigación policial. Como sabemos, Juan Pérez es la persona involucrada en este caso, el sexo biológico masculino, un peso de 78 kilos, el inicio de consumo fue a las 18 horas de bebidas alcohólicas. El testigo clave fue que escucharon gritos, entonces, y como silenciosos, entonces como que
la gente se quedó como que asombrada. Entonces, ¿qué pasó a esa hora? Y, y cuando se dieron cuenta que la víctima falleció por heridas cortopunzantes. Entonces, Juan fue arrestado por homicidio y intoxicación etílica, enfrentando un homicidio culposo. Como podemos notar, eh, lo que hablaron mis demás compañeros, evidencias físicas que hubo, botellas vacías de vino, cerveza, whiskies, eh, todas estas evidencias, como también las manchas de un color líquido rojo también se encontró, destrozos de los inmuebles, de todo lo que pasó. Eh, También se habló sobre la fórmula del Wilmar, que también es una prueba muy importante para, para este caso, al saber cuánto eh, líquido, cuánto consumió de alcohol. Entonces también entonces es una prueba importante para la parte toxicológica y ver la cantidad de grados que tenía. Eh, También eso aumentó casi 4 horas de estar tomando estas sustancias que fueron mezcladas. Entonces tenía esa capacidad de agresividad y eso es lo que provocó el accidente que, que pasó, que mató a una persona. Entonces, como conclusión en todo esto, que el elevado consumo etílico favoreció la pérdida de control de Juan Pérez. Eh, Desencadenó todo este homicidio por arma blanca y se tuvo una incapacidad de control, de controlar sus emociones, sus frustraciones y por la intoxicación que hubo. Esos fueron el caso y muchas gracias por escuchar y que tenga reflexión sobre este caso. Come reflexión.